Sí. Muy bien, entonces, ahora sí. Muy bien, entonces, gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de conectarnos, de poder estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos avanzando, ya estamos en la lección número 7, nos queda nomás una más de este curso y así ustedes pueden seguir avanzando con otros cursos que vayan apareciendo y así lo van tomando. Hoy nos vamos a enfocar en el ministerio, el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Galilea y también regresa a su pueblo a compartir la palabra de Dios con su gente, eh, pero hay rechazo, ¿verdad? Hay rechazo. Al principio es como la gente está asombrada por la enseñanza que él imparte. Sin embargo, después dice, ¿no es este hijo de José? ¿No es este nazareno? ¿No es este de aquí del pueblo donde nosotros somos? ¿Verdad? Y en vez de creer en el único Salvador del mundo, lo rechazan, hasta inclusive quieren matarlo, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar ese tema esta noche, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Y qué mejor que empezar el curso de esta noche con una oración. Entonces vamos a arrodillarnos a los pies de Cristo. Empezamos con una oración, pidiéndole, implorándole que nos bendiga esta noche mientras estudiamos humilde y fielmente su palabra. Amado Jesús, todo el mundo debería amarte, pero sé que eso no es verdad. En realidad sé que no siempre te amo como debería amarte. Perdóname, Señor. Recuérdame cada día por medio de tu palabra el gran amor que tú tienes para mí y para todos los seres humanos. Y ayúdame a amarte cada día más y a creer todo lo que tú me dices. Amén. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a dejarle que ingresen Nelson y César y luego comenzamos. Muy bien, entonces, como mencioné al principio, vamos a estudiar en casa, en Galilea, cerca de su tierra natal, ¿verdad? Nazaret. Vamos a ver cómo le fue a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También haciendo una aplicación en nuestra vida, ¿verdad? Cómo nos va cuando proclamamos el Evangelio. A veces la gente no quiere escucharnos, a veces nos rechazan, a veces se burlan de nosotros, pero el mensaje siempre es el mismo. La palabra de Dios no cambia absolutamente nada, ¿verdad? Am, los objetivos de esta noche tenemos tres. Primero, usar el método de las 4C para leer y entender Lucas 4. Dar ejemplos de cómo se prepara una clase para compartir la palabra de Dios, comparar la teología de la gloria versus la teología de la cruz. Entonces eso vamos a estudiar esta noche. Muy bien, entonces ya conocemos la introducción, que es el gancho, el anzuelo, ¿verdad? Que nos lleva a hacer la conexión con el tema que vamos a tratar. ¿Y por qué no empezar con esta pregunta? ¿Alguna vez te has sentido inadecuado o no preparado para compartir la palabra de Dios con otros? ¿Qué piensan? Quizás ya hemos hecho esta pregunta antes, ¿verdad? Sara, hermana, adelante. Sí, hermano, es que a veces como uno no tiene los versículos memorizados, entonces ahí es donde a uno le cuesta evangelizar a otra persona.
Ujú. Entonces, tenemos que memorizar versículos para deber de, y prepararnos para deber de evangelizar, porque ellos luego hacen preguntas, ¿verdad? Ujú. Gracias, Sara. Adal, ¿qué Bueno, opina? Sí, pastor, evidentemente, pues yo muchas veces me he sentido que no he tenido la preparación pues para poder hablarle a otras personas acerca de la palabra de Dios, acerca de la Escritura. Sin embargo, esta experiencia en Academia Cristo ha sido un aprendizaje muy valioso porque en Academia Cristo estamos adquiriendo las herramientas que necesitamos para poder enseñar las escrituras, o sea, a través del método de las 4C, a través de de todo este proceso de aprendizaje que hemos tenido a través de los diferentes cursos, nos estamos preparando y estamos adquiriendo, digamos, esa destreza que nos va a permitir a nosotros poder preparar una clase, poder hablarle a las personas, poder compartir la palabra, poder evangelizar. Y pienso que indiscutiblemente esta experiencia ha sido muy valiosa, al menos para mí en lo personal. Gracias, Gracias, pastor. Adal. Gracias, hermano. Ingrid, adelante, hermana. Pues yo digo que a veces uno no se siente preparado porque, como han dicho muchos hermanos, uno no se aprende muchos textos de la Biblia, entonces como que le hacen una pregunta y uno no sabe cómo responderla en ese momento, entonces uno dice, no, pues me corchó, la verdad no estoy preparada para responderle 100% esa pregunta. Gracias, hermanos y hermanas. Sí. Ujú. Y y es como dijo bien Adal, es por eso que gracias al Señor estamos estudiando este método de las 4C, ¿verdad? Cuando uno estudia un texto bíblico y usa las 4C, literalmente se familiariza, se empieza a conocer los lugares, los personajes, los objetos, ¿verdad? Y entonces ahí pues ya estamos preparados para compartir con otros la palabra de Dios. Y créame que eh, es el Espíritu Santo que hace la obra en nosotros, ¿verdad? Obviamente, si leemos el texto, si estamos preparados para compartir con los demás, vamos a estar bien. Ahora, si de pronto no nos preparamos, nomás queremos hacer algo como a la ligera, pues sí nos va a costar más, ¿verdad? Pero gracias al Señor, bendito sea Dios, que Él mismo, mediante su palabra, nos prepara y nos envía, nos equipa para llevar el Evangelio de salvación y vida eterna. Entonces, juntos estamos aprendiendo este método, el cual nos lleva a conocer más a profundidad los tesoros bíblicos y también el gozo de compartir con otros la palabra de Dios. Muy bien, entonces seguimos. Vemos aquí Galilea. Aquí Jesús pasó mucho tiempo proclamando el Evangelio. El mar de Galilea fue por allí donde llamó en las orillas a los primeros discípulos. Compartió la palabra de Dios en esos lugares, ¿verdad? Y también está pues Nazaret, por aquí cerca donde él nació, donde él creció y ahora pues regresó a su tierra natal a compartir con su gente la palabra de Dios, ¿verdad? Una pequeña reseña histórica, ¿verdad? Dice Galilea es la escena del comienzo del ministerio de Jesús. Jesús había crecido en esa provincia del norte, gobernada por Herodes. Galilea era muy fértil para la cosecha. Otros se dedicaban a la pesca, ahí está el mar de Galilea. Los judíos de Judea no respetaban a los judíos de Galilea, veían como menos fieles a las costumbres judías. Eh, de muchas formas en esta área se había sentido la influencia de los romanos y de otros gentiles más que en las áreas judías circunvecinas de Jerusalén.
Por esa razón, los galileos eran tratados con cierto desdén por los líderes religiosos del sur. Jesús llamó a los discípulos de Galilea, ¿verdad? Y se acordarán ustedes el domingo de Pentecostés, cuando ellos escucharon a los discípulos hablar en lenguas originales, en lenguas reales, se sorprendieron y dijeron, ¿no son esos galileos todos? Bueno, no son galileos todos estos que están hablando, ¿verdad? Con sentido de desdén, de menosprecio, ¿verdad? También había una profecía sobre Galilea. Vamos a leer este pasaje bíblico. ¿Alguien me puede ayudar con el pasaje bíblico, por favor? ¿Yo? Ingrid, adelante. Dice Isaías 9, el 1 y el 2. Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar. Al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombra de muerte. Imagínese usted, ese pueblo, esa ciudad, vio a su Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Un pueblo que andaba en las tinieblas. Llegó la luz del mundo y resplandeció en sus vidas. Muchos de la gente de allí creyeron en Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Fue algo maravilloso que lo, lo, lo recibieron con los brazos abiertos, ¿verdad? A su Salvador. Muy bien, entonces vamos a contar un poquito la historia, cómo sucedió, ¿verdad? Entonces, en este momento vamos a contar la historia. Jesús en las orillas del mar de Galilea, ¿verdad? Allí enseñó a mucha gente, se acercaban a escuchar sus enseñanzas. Allí mismo el Señor Jesucristo contaba a mucha gente con parábolas, ¿verdad? Miraba quizás a lo lejos unos sembradores que estaban allí trabajando, campesinos, sembrando algunas semillas, esparciendo algunas semillas y lo aplicaba para contar a la gente, ¿verdad? A los oyentes, la palabra de Dios. Llegó a Nazaret, a su pueblo natal, en la sinagoga el día de descanso, ¿verdad? Y le pidieron que leera un pasaje bíblico. Le entregaron el libro del profeta Isaías, el capítulo 61, versículos 1 y 2, y al desenrollarlo encontró el pasaje bíblico, un pasaje mesiánico, ¿verdad? Que hablaba del Señor Jesucristo, una profecía acerca de él que iba a cumplirse. De hecho, ese momento Jesús, después de leer este pasaje bíblico, dijo lo siguiente, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor. Entonces, cuando escuchó la gente las palabras de Jesús, muchos de ellos quedaron asombrados al ver la sabiduría con la que enseñaba Jesús. Ningún otro rabino de la época tenía tanto conocimiento de la palabra de Dios como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, estaban asombrados, muchos admirados, pero también en en esa, en esa división de la gente que había, ¿verdad? Se dijeron, pues, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el que de aquí nació en Nazaret? Entonces, después de que Jesús les predicara la ley y el evangelio, bueno, la ley con todo su rigor, y también les dijera que
el Mesías prometido había llegado a sus vidas, pues lo quisieron despeñarlo, ¿verdad? Lo quisieron matar, literalmente, deshacerse de él. Entonces, eso es un pequeño resumen de la historia que ustedes también leyeron, que tuvieron la dicha de leer, analizar, estudiarla a fondo en sus hogares, ¿verdad? Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué fue lo que más le llamó la atención a usted de esta historia? ¿Alguna cosita que realmente le hizo pensar y meditar en su vida como creyente? Adelante, Adal. Sí, pastor, a mí de entrada la partecita que más me timbró fue justo cuando Jesús estaba en la sinagoga y abre el libro de Isaías y lee esa parte donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Mm? Me impacta porque él ahí mismo, en su tierra natal, se evidencia como el Mesías. Y a pesar de que muchos se maravillaban con lo que estaba haciendo, más adelante vimos que hubo confrontación e intentaron matarlo. Ahí se evidencia claramente que nadie fue puesto en su tierra. Pero digamos que lo difícil o lo problemático es que muchos de los judíos lo tuvieron enfrente, lo tuvieron escuchando el Evangelio y no fueron capaces de ver lo que realmente él era. Y así muchas veces nos ha pasado a nosotros en la vida. O sea, sabemos de que Jesús es el Salvador, sabemos que Jesús existe, pero nos hacemos los locos. Y a pesar de que ya sabemos, muchas veces ese reconocimiento que Él se merece es un reconocimiento de labios para afuera, porque nuestra verdadera fe muchas veces no está en Él. Y así le pasó al pueblo de Israel. Gracias, Adal. Sí, no ha pasado de moda esa misma reacción del ser humano. Gracias, Adal. ¿Alguien más? Algo que me gusta la expresión de Adal, algo que le timbró en sus oídos, ¿verdad? En su corazón. ¿Alguna cosita? ¿Qué más podemos aprender de esta historia? Nelson, adelante, hermano. Bienvenido, buenas noches. Le escuchamos, Nelson. Ahorita, bueno, el micrófono está desactivado. Ahora me oyen. Ahora sí, adelante, hermano. Buenas noches, saludos a todos. Me llama la atención, continuando con la expresión del hermano, porque me hace acordar del libro del Evangelio del doctor Huarte, cuando él dice que cuando la ley se introduce en el corazón, el hombre se llena de ira y de odio, y es capaz de estirar su mano y agarrar a Dios por el cuello y ahorcarlo. Entonces, allí vemos en esa sinagoga en Nazaret, cuando él lee Isaías 61, y hay una manifestación como el Mesías y las palabras contundentes que nuestro Señor Jesucristo le dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Y ellos se llenaron de ira, se llenaron de odio y trataron y lo llevaron al despeñadero del pueblo y trataron de matarlo, de ahorcarlo, de tirarlo. Y es lo mismo que hacemos nosotros los seres humanos cuando aún no tenemos al Señor y viene esa ley como un trueno, como un rayo, para desesperarnos y mostrarnos la gran necesidad que tenemos de un Salvador. Inmediatamente vimos allí la solución, que la solución la encontramos en que vine a proclamar buenas nuevas de libertad, a traer libertad sobre los oprimidos, sobre los que están encadenados, los que están esclavos por el enemigo. Y entonces la buena noticia es Jesucristo. Gracias, Nelson. Gracias por
citar esa excelente frase del doctor Walter. Muy bien. Sí, y esa es la realidad. Usted ha dicho concreta y claramente, hermano. Gracias. Gracias. Así es. Cuando el ser humano es confrontado con la palabra de Dios, no nos gusta escuchar el mensaje, la ley, ¿verdad? Que penetra hasta la médula de nuestros huesos. ¿Alguien más? ¿Alguna cosita que les llamó la atención? Y si no, con esos dos comentarios, yo creo que vamos a pasar a las preguntas. Vamos a aplicar las 4C, las preguntas de considerar, las 6 preguntas que tenemos en este paso. Vamos a conocer a fondo la historia, aplicarla a nuestras vidas y tener como una retención en nuestras mentes y en nuestros corazones sobre esta historia. Muy bien, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cómo les fue con la investigación de esta clase? Armida, adelante. ¿Me escucha? Clarito, adelante, hermana. Tengo Jesús, el profeta Isaías, el Espíritu del Señor, los quebrantados, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, el Señor, el ministro, todo la sinagoga, José, la tierra, las viudas, la mujer, Excelente, los Armida. leprosos, el profeta, Eliseo y Naamán. Naamán, muy bien. Excelente investigación. Ok. Excelente investigación de los personajes, Armida. Muy bien dicho. Excelente, gracias. ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Un voluntario, una voluntaria? Ingrid, hermana, adelante. Están el libro, la tierra, el cielo, la cumbre. Ya, excelente. Sí, bueno, excelente objetos. Excelente identificación de los objetos, debo decir. Muy bien, ¿me encontraron algunos otros objetos? ¿Alguien más o creen que con eso estamos bien por ahora? Bueno, vamos bien. Isaías, el libro de Isaías, el rollo, ¿verdad? La sinagoga, la banca donde se sentó Jesús, la cumbre de la colina, la precipitación. Excelente. ¿Dónde ocurrió la historia, hermanos? Galilea y luego en Nazaret. Muy bien. Excelente. Galilea, Nazaret, en la sinagoga, y luego le llevan hasta la cumbre, ¿verdad? Hasta el despeñadero y en la sinagoga. Muy bien. Ahí está un poquito de contexto histórico un fondo histórico, debo decir, de las sinagogas, ¿verdad? El pueblo judío, aunque mucho desde el tiempo del exilio, ¿verdad? Que estaban en Babilonia, ellos buscaban la forma de congregarse, de reunirse a estudiar el Antiguo Testamento, donde ellos estuvieran, siempre tenían ese deseo, ese anhelo de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Las sinagogas eran edificios no con muchos detalles, eran simples, ¿verdad? De forma rectangular. Dicen que a la entrada había muchos como, no sé, muchos como ollas o algo de barro, ¿verdad? Recipientes, debo decir, recipientes de agua para para los lavamientos, ¿verdad? Para la purificación de todos los que ingresaban a la sinagoga. Allí no se hacía ningún sacrificio. Nada más era un lugar para estudiar la palabra de Dios. También dice que en el fondo, en algún lado, estaba guardado un armario, los pergaminos, ¿verdad? Con la palabra de Dios, los rollos de la ley y los profetas.
tenían la palabra de los rollos, en los rollos, ¿verdad? Para las lecturas. Y muchos participaban, muchos tradicionalmente tenía que haber como 10 hombres judíos en el servicio, ¿verdad? Entonces ahí Jesús llegó, lo invitaron y proclamó la palabra de Dios. Entonces básicamente leían el Torá, que eran Génesis, a Deuteronomio y también los profetas. Entonces un poquito de reseña histórica sobre las sinagogas. Aquí en Estados Unidos se ven muchas de esas sinagogas también. Me imagino que en Latinoamérica, donde los judíos llegaron, ¿verdad? Excelente. Entonces, ¿cuándo ocurrió la historia? Armida. Ocurrió al principio de su ministerio, el día sábado de reposo. Excelente. Muy bien. Sí. Sí, al principio de su ministerio, el sábado, Sábado. día de Ok. reposo. Ujú. El día Muy de bien. Ahora sí, hermanos, aquí vamos a hablar un poquito más sobre el problema o los problemas. ¿Qué problema identificó usted? Y si al fin se soluciona este problema. ¿Algún problema que Ingrid? Y luego vamos con Armida. Bueno, yo puse que estaban llenos de ira por lo que dijo Jesús. Eso fue el problema, pero pues según el texto, no, ahí no se, todavía no se soluciona el problema. Ok. Gracias a Ingrid. Adelante, Armida. Tiene la mano levantada. Armida o Adal. Adal, hermano, adelante. Sí, Armida ya la pastor, bajó. ahí es lo que veo, el problema grave es la intolerancia. Eh, Veo, o sea, cómo no fueron capaces de respetar a Jesús que estaba en la sinagoga, sino que se fueron en contra de él. Y esa intolerancia pues se ve reflejado ahí en que prácticamente lo querían desaparecer. Y mire que lo persiguieron hasta llevarlo al despeñadero. Ujú. Eh, Ahí se ve el poder de Jesús, porque mire, él logra parárseles ahí y pasar por en medio de ellos y no le hicieron nada. Iban como si por ahí a maltratar, a pegar, a matarlo, digámoslo así, pero Jesús allá se Ujú. le para y se ha regresado y ha pasado por en medio de ellos. O sea, Gracias, Adal. Sí. como decimos acá en Colombia, lo dejó viendo un chispero. Ujú. Sí, sí, gracias, hermano. Bien dicho. A Nelson, adelante. Pastor, Ahora sí. yo noto, ¿me oye? Sí, adelante, hermano. Ok, perfecto. Yo veo que el mayor problema que se presenta en ese lugar, en la sinagoga, delante de su pueblo, de personas que lo habían visto crecer, que lo conocían, que tal vez a lo mejor algunos de los que estaban allí jugaron con él, compartieron con Jesús niño, es que no llenaban las expectativas. Si estudiamos el contexto histórico de la creencia del judaísmo, de la ley, pues, de los fariseos en ese momento, que eran los que estaban presentes allí, ellos Ujú. esperaban a un hombre poderoso, a un militar, a un ejército, y este Jesús se presenta con un mensaje de amor, se presenta de una manera humilde y una persona que ellos lo habían visto crecer, que era el mismo pueblo, y son las preguntas que ellos se hacen, lo que los asombra en la sabiduría de Dios. Bueno, y este no es el hijo de María, el hijo de José. Entonces, el gran problema que hay allí es ese, que no lo reconocieron como el cumplimiento de la profecía de Isaías 61, sino que lo ven de una manera que le suena duro a sus oídos, como un farsante. Gracias, Nelson. Sí, y eso hace eco todavía en nuestras vidas, ¿verdad? Todavía mucha gente
ven a Jesús como, no sé, como una buena persona, un buen ejemplo a quien seguir por todo lo que hizo, un buen líder y todo lo demás, pero no lo ven como el salvador de su alma, ¿verdad? No lo ven como eh, el, el único que puede eh, librarnos de nuestros enemigos espirituales, ¿verdad? Del pecado, de la muerte y de Satanás. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más encontró otro problema? Y si no, les cuesta mucho creer que uno de los suyos sea el Mesías. Hasta lo quieren matar. Nelson y Adal ya mencionaron bien las razones por las cuales ellos no creyeron, ¿verdad? Dijeron, ¿cómo puede ser posible? Haciendo referencia que conocían la historia, ¿verdad? Las profecías encajaban perfectamente, como decían los profetas, ¿verdad? Sobre el Mesías prometido. Sin embargo, hacer la conexión, mirarlo y escuchar al propio Jesús, el Salvador del mundo, eso era lo más difícil, ¿verdad? ¿Y se resuelve el problema? ¿Cómo? Bueno, Jesús revela el cumplimiento. Armida, adelante. Regresó. Pues, pues yo puse Jesús, Jesús se salvó solo saliendo por medio de ellos. El problema de ellos, que era el rechazo, no se resolvió, ¿no? Excelente. Bien dicho, Eso fue Armida. Sí, se salió solo. Muy bien. Pero lo más importante de esto, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo a la gente, hoy se cumple esta profecía. Está anunciando, está revelando el cumplimiento de esas profecías que el Señor había hecho al pueblo de Israel. También da testimonio fiel en medio de los nazarenos, ahí, ¿verdad? A su gente, aunque ellos no creyeron. Sin embargo, eso no cambia la realidad bíblica, ¿verdad? Jesús compartió con ellos la ley, les dio donde más les dolía, si podríamos decirlo de esa forma, pero también les consoló diciéndoles que el que estaba frente a ellos era el único Salvador que Dios había prometido a Adán y Eva allá en el huerto del Edén, ¿verdad? Que ellos no Ujú. creyeron. Sí, adelante, Armida. Ah, ya. Ujú. Muy bien. Entonces, Jesús simplemente pasó por medio de ellos. No era el tiempo. Y si no era el tiempo de Dios, por más que esté ahí un ejército en medio de Jesús tratando de despeñarlo o de matarlo o de lo que sea, no iba a suceder absolutamente nada, ¿verdad? Ahí vemos el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. Muy bien, entonces vamos a pasar a las 4 preguntas de aplicación en las cuales vamos a ver nuestro pecado y la obra redentora de Cristo y también la motivación espiritual de una vida cristiana después de haber recibido los regalos maravillosos espirituales que Jesucristo nos da. Primera pregunta de las 4 preguntas de consolidar. Tenemos la primera. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Como bien mencionaron ustedes, durante el ministerio de Jesús en Galilea, algunos creyeron en Jesús y fueron salvos, ¿verdad? Mientras otros los rechazaron abiertamente, descaradamente, eh, no fueron salvos, ¿verdad? Rechazaron por sus corazones tercos, sus mentes, sus ojos, sus oídos, ¿verdad? Se cegaron al mensaje, al Salvador que estaba frente a ellos. Muy bien, hermanos y hermanas en Cristo, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Ana, luego vamos con
Armida. Adelante, Bueno, hermana, le escucho. el pecado es la ira que ellos tuvieron contra Jesús. Ujú, La ira, hermano, pastor. muy bien. Gracias, Ana. Armida, luego Ingris. ¿Se escucha? Sí, adelante. Yo Clarito. puse el rechazo, la ira, la incredulidad y la falta de fe. Muy bien, excelente. Adelante, Ingris. Bueno, yo puse la incredulidad y la ira porque a veces somos tan incrédulos. Por ejemplo, ahí no creyeron y intentaron matarlo. Entonces, Ujú, y también nosotros a veces tenemos no creemos cuán bueno y cuán maravilloso es Dios con nosotros. gracias, hermana. Adal. Sí, pastor, quizá uno de los pecados pues de tantos pecados que uno tiene, eh, aquí veo veo reflejado la intolerancia. A veces en la vida eh, somos intolerantes con personas que de pronto piensan diferente a mí. A veces no aceptamos en el trabajo puntos de vista de otros compañeros y terminamos cogiendo rabia, molestándonos, incomodándonos. Y eso no es bueno porque muchas veces el ser intolerante conlleva a expresiones de violencia y eso no está bien en una persona, en un ser humano. Entonces, muchas veces esa falta de tolerancia nos lleva a pelearnos con la gente, a ofender a la gente y a hacer cosas que no están bien. Gracias, Adal. Muy bien. Jenny. Y luego vamos con Elba. Buenas noches, pastor. Buenas Bueno, noches. el pecado, ¿cómo va? Bueno, el pecado que yo veo es la ira, pero también un poco la envidia, porque muchos de ellos conocían a Jesús de toda la vida, ¿no? De la infancia, crecieron con él y todo. Entonces no podían creer que el hijo de un carpintero, una persona humilde y todo, estuviera hablándoles de temas tan trascendentes que se manifestara como el Mesías. Entonces para mí hubo mucha envidia ahí y por eso le trataron de esa manera y trataron de matarlo. Eso sería, pastor. Gracias, Jenny. Elba, adelante. Y bueno, en esto lo que veo en el pecado, en la historia, es, bueno, ya concluyendo en todo de lo que se puede decir, muchas veces el ser humano somos así, a pesar que conocemos la palabra de Dios, pero no estamos viviendo. Muchas veces tomamos lo que nos conviene y rechazamos tal vez algo que no nos conviene, pero sabemos que lo que no nos conviene muchas veces es la verdad. Y como decía la hermanita, tomó su palabra, había también un poco de envidia, porque Jesús creció junto con ellos, era un niño y como que, ¿por qué él, no? ¿Por qué él tiene que hacer esto? ¿Por qué tiene que compartir la palabra de Dios? Entonces creo, ¿no? Y personalmente también pasé por un proceso de que un momento me encerraba en lo que yo sabía, pero en lo que los demás decían, yo decía, no, ¿por qué tiene que ser así? Entonces me di cuenta que yo cogía lo que me convenía, lo que no me convenía, o sea, eso no es así, así es. Entonces, pero la verdad, cuando tú analizas la palabra de Dios, ahí está. Eso sería, pastor. Gracias, Elba. Había otra mano levantada, no sé si era de Ana. Bueno, entonces sí. Gracias por sus comentarios, hermanos y hermanas en Cristo.
Dice, las personas de su propia tierra, Nazaret, lo rechazaron porque él no cumplía con sus expectativas acerca de cómo sería el Salvador prometido, cosa que ya mencionaron ustedes bien. Nosotros pecamos cuando colocamos nuestra razón y experiencia sobre lo que Dios nos enseña en las Escrituras. También ustedes bien mencionaron eso, ¿verdad? También pecamos al no predicar, al no compartir entre nuestros seres queridos por temor a ser rechazados, ¿verdad? A veces, si vamos a nuestros pueblos, si regresamos, tenemos el temor de que nos dirán, cómo nos van a ver, nos van a criticar, nos van a tratar de, ¿verdad? Que ya eres santurrón y todo lo demás. Y para evitar esas conversaciones embarazosas, ¿verdad? Pues no lo decimos nada, no compartimos la palabra de Dios y eso creo que personalmente a veces este, ah, nos hace que nos guardemos para nosotros mismos, seamos un poco egoístas en vez de compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Este texto bíblico en lo personal me muestra que confiar en mi Señor y Salvador Jesucristo. También me enseña a ser humilde. Siempre, como ustedes bien mencionaron, pensamos en los demás, miramos sobre los hombros, ¿verdad? Pensamos que una persona no es apta para compartir la palabra de Dios. Imagínese usted si Juan el Bautista en esta época que nosotros estamos, ¿verdad? En esta época moderna, si vemos a Juan el Bautista con todo el equipo, con toda su ropa, vestimenta, acercándose a nosotros a compartir la palabra de Dios, lo primero que vamos a ver es criticarlo, juzgarlo, quién es ese, está loco, ¿verdad? Está demente y todo lo que sea. Ah, por eso el reto para nosotros los cristianos no es fácil, ¿verdad? Porque va a haber rechazo, va a haber burlas y todo eso. Sin embargo, ahí es cuando el Señor nos da la fortaleza espiritual, ¿verdad? Pecamos, ofendemos a Dios al querer muchas de las veces tomar su lugar, al querer que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, ¿verdad? Gracias, hermanos, por sus comentarios, pero la historia nuestra no termina allí. ¿En qué versículos y palabras de esta historia usted ve el amor de Dios para con usted, ¿verdad? Ana, adelante. El amor de Dios. El amor de Dios lo veo en el verso 18. Cuando Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a todos los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahí lo veo el amor, pastor. Gracias, Ana. Excelente. Ingrid. Bueno, yo veo el amor de Dios para conmigo en el versículo 21 al 23, que dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Gracias, Ingrid. Excelente, sí. Y aquí va la parte importante, la aplicación práctica del amor de Dios en este pasaje bíblico, ¿verdad? Si colocamos primeramente Jesús fortalece mi fe débil, ¿verdad? Porque eso tenemos que ser honestos y decirlo.
si no fuera por mi Señor y Salvador Jesucristo, si no fuera por la gracia de Dios, por su misericordia, por su compasión, por su amor infinito, no seríamos nadie, ¿verdad? Cumple su palabra. Dios siempre cumple lo que dice. 100% lo que Él promete cumple, ¿verdad? Dice, y las buenas nuevas de Jesús para los pobres, cautivos, como mencionó Ana e Ingrid, ciegos y oprimidos espiritualmente como yo. ¿Verdad? Si hacemos una autoevaluación de nuestra vida, estos hemos sido nosotros, pobres, cautivos, ciegos, oprimidos espiritualmente. ¿Y qué ha hecho Jesucristo con su vida, con mi vida espiritual, con mi alma? ¿Verdad? Nos ha dado libertad y vista espiritual. Esa libertad solamente es dada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Cristo Jesús realmente ya no somos esclavos ni ciegos, sino somos libres, perdonados de todos nuestros pecados, hijos e hijas de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, cuando uno lee personalmente este pasaje, este cumplimiento de esta profecía, es personal, hermanos. No sé si ustedes lo tomaron así muy, muy personal, porque Jesucristo hizo todo esto por usted y por mí. ¿Qué opinan, hermanos, de este evangelio, de esta gracia, de este amor, de esta misericordia que Jesucristo nos ha mostrado a cada uno de nosotros? ¿Algún comentario adicional? ¿No? Muy bien, entonces, con las bendiciones que ya hemos mencionado en nuestro poder por la gracia de Dios, ¿qué pediré que Dios obre en mi vida para poner en práctica esta palabra de Dios? Armida, adelante, hermana, desactive el micrófono para escucharla. Y si no, vamos con Ana. Ana, adelante, hermana. Ana. No, pastor, ya dejó la mano levantada. Ok. Ingrid, adelante, hermano. Bueno, yo le pido a Dios que obre en mí la sabiduría para poder afrontar cada situación que se me viene, porque la verdad a veces no sabemos afrontar las situaciones que a veces se nos ponen en la vida. Gracias, Ingrid. Jenny, adelante. Bueno, en mi caso, como usted decía hace un momento, que a veces uno tiene un poco de temor al rechazo. A mí sí me da a veces recelo, decimos aquí en Ecuador, ¿no? Como vergüenza de hablar a mis amigos, a mis familiares de la palabra de Dios, y le pido a Dios que me quite eso, que me dé la valentía si al principio de pronto no acojan bien lo que les estoy diciendo, pero poco a poco yo creo que puedo llegar a sus corazones hablándoles y todo, que me haga una persona un poco más extrovertida para que pueda decir su palabra y que sea bien acogida por las personas que realmente quieran saber de él. Eso, pastor. Gracias, Jenny. Y el Señor le va a conceder esa fortaleza espiritual para compartir con otros su palabra. Excelente, muy bien. Entonces dice la fe en las promesas de Dios a través de su Hijo eterno Jesucristo. Nos lleva a la acción. Gracias a Armida, no rechazarlo y compartir su palabra. Amén. Sí. Muy bien, creyendo que la obediencia de Jesús
cubre nuestra desobediencia y que su crucifixión pagó el precio por nuestros pecados. Nosotros seguimos a Jesús al orar a Él, al adorarlo, al contar a los demás sobre Él y al amar y servir a los que nos rodean. Entonces, la fe de un hijo de Dios no solamente es teórica, sino es práctica, ¿verdad? El Espíritu Santo nos lleva, el Espíritu Santo en gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos lleva a valientemente compartir con otros el Evangelio y a vivir una vida que agrade al Señor, ¿verdad? Eso es obra del Espíritu Santo, porque como bien he dicho, ¿verdad? Nosotros humanamente no queremos seguir la voluntad de Dios, sino hacer nuestra propia voluntad. Pero bendito sea Dios que nos ha dado su palabra y el Espíritu Santo y ha cambiado nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras acciones para que vivamos como hijos e hijas de Dios. Excelente, hermanos y hermanas. Vamos a pasar al siguiente objetivo, dar ejemplos de cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios. Entonces vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es leer la Biblia directamente. Esto puede ser en papel o de forma digital, ¿verdad? Dependiendo cómo nosotros tengamos la habilidad, ¿verdad? Si de pronto tenemos nuestras Biblias y leemos directamente de la Biblia, de alguna versión que nos sentamos cómodos. También vamos a contar la historia en nuestras palabras, si prefiere contarla en sus propias palabras, o usar imágenes o videos. Actuar la historia bíblica puede ser una dinámica de grupo. De pronto, si usted es una maestra o un maestro de una escuela dominical, quizás puede tener la dicha de la oportunidad de hacer una dinámica de grupo con los muchachitos, ¿verdad? Vamos a recordar que cuando contamos una historia bíblica deseamos ser fieles a la palabra de Dios. No queremos agregar o quitar detalles según nuestros gustos, ¿verdad? También vamos a considerar el público. ¿Van a entender mi enseñanza? ¿Necesitan más explicación sobre alguna pregunta de las 10 u 11 que tenemos? ¿Van a prestar atención? ¿Estoy leyendo o sería mejor compartir en mis propias palabras? Todo eso pueden ustedes pensar, estudiar y analizar, ¿verdad? Cuando ustedes tengan su audiencia. Entonces, en base al conocimiento de su audiencia van a enseñar. Muy bien, ¿cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios? Y aquí me van a ayudar con estos pasajes bíblicos. Adelante, un voluntario, una voluntaria, que me ayude con Romanos 10:17, por favor. Amén. Ana y luego vamos con Elba. Ana primero y luego Elba. Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Excelente, gracias, Ana. Y aquí vemos el poder está en la palabra de Dios, ¿verdad? Está en el Espíritu Santo obrando por su palabra. La fe de alguien es una obra del Espíritu Santo, no es nuestra obra. A veces queremos que otra persona crea la primera vez que compartimos el Evangelio, ¿verdad? O a veces nos frustramos, decimos, ¿por qué tantas veces que comparto la palabra de Dios y nada? Parece que no pasa nada, ¿verdad? Nosotros somos solo los mensajeros. Compartimos la palabra de Dios, la palabra hace la obra, el Espíritu siembra la fe, la semilla de la fe en el corazón del ser humano, y en el tiempo de Dios esa persona va a creer. A veces va a tomar un día, 2 días, 1 año, 5 años, 10 años. Solo el Señor sabe, ¿verdad? Elba, hermana, adelante, Isaías 55:11. Amén.
Isaías 55:11, así dice la bendita palabra de Dios. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Amén. Excelente. Entonces, ¿qué consuelo le da a usted este pasaje bíblico cuando comparte con otros fielmente la palabra de Dios? ¿Qué consuelo le da este versículo? Que no volverá vacía. Cada palabra que nosotros compartimos, que muchas veces a los vecinos, a los amigos, a las personas, con la ayuda del amado Espíritu Santo, que no volverá vacía. Gracias, hermana querida, ¿verdad? Él hará el efecto en el tiempo de Dios. Ingrid, adelante, hermana. Ahí dice que no volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Propósitos divinos. Gracias, hermana, por mostrarnos esa parte también. Sí, el propósito de Dios, ¿verdad? Como bien dijo Nelson, la palabra de Dios tiene dos efectos en el ser humano. La una es creer y la otra es volverse más rebelde y rechazar la palabra de Dios, ¿verdad? Y recibir el juicio, el castigo de Dios por esa desobediencia deliberada. Y la otra es creer en Cristo como su único Salvador y disfrutar de las bendiciones de Dios. Siguiente pasaje, Salmo 19:14. Ingrid, si tuviera la bondad de leer, por favor. Sí. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Excelente. Entonces aquí esta es nuestra oración antes de enseñar a alguien, antes de compartir la palabra de Dios. Podemos hacer esta oración, ¿verdad? Pedir que el Espíritu Santo nos dé las palabras correctas, para siempre, que sea para la honra y para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Entonces, esa es la introducción. Como una oración puede ser personal, puede ser pronunciada también, ¿verdad? He escuchado muchos pastores cuando van a predicar su palabra, van a predicar la palabra de Dios, hacen referencia a este salmo, ¿verdad? Entonces me gusta mucho. Excelente. Entonces, ¿cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios? Vamos a pedir a Jenny que nos ayude con la lectura de estas 4 incisos, por favor. Jenny, hermana. Jenny, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Adelante, hermana. ¿Cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios? Recordar las promesas de Dios, pedir ayuda de Dios, pedir ayudar de Dios, leer la historia algunas veces usando las preguntas de considerar, practicar con un espejo o con un familiar, usar el método de las 4C. Gracias, hermana querida. Muy bien. Como bien dijo, recordar las promesas de Dios. El Señor nos equipa para que vayamos y compartamos la palabra. Pedir ayuda, bien, se leyó la primera. Ahí está una R extra. Pedir ayuda a Dios. Sin Él no somos nada. Por más que tengamos un doctorado en teología, por más que sepamos todos los versículos de la Biblia de memoria, si vamos por nuestra cuenta, no vamos a llegar a ningún lado. Va a ser nuestra gloria, va a ser para nuestro beneficio y no para la honra y gloria de Dios, y tampoco el beneficio espiritual de la persona que escucha a nuestras palabras. Leer la historia algunas veces es mejor conocerla bien, la historia, si estamos familiarizados, seguros de que sabemos lo que estamos hablando.
practicar con un espejo, ¿verdad? O un familiar, ¿verdad? Pedir su opinión. ¿Qué opinas de esta parte? ¿Cómo crees que me va a ir y todo lo demás? Usar el método de las 4C, que es claro, concreto, sencillo, nos ayuda mucho, ¿verdad? Muy bien, y el último objetivo que nos queda es comparar la teología de la gloria versus la teología de la cruz. Muy bien, la teología de la cruz, de la gloria o la teología de la cruz. ¿Cuál de las dos predicó Jesús? Armida, hermana querida, tiene la mano levantada. ¿Algún comentario sobre esta parte? Y no es justo porque todavía no les he dado la explicación de las dos teologías, entonces nomás para ver cómo, ¿qué opina Armida? Adelante, hermana. O Sara, mientras activa Armida el teléfono, el micrófono. Sara, hermana, adelante. Sí, la teología de la gloria es lo que él predicó, la teología de la gloria. ¿Está bien, hermano? Sí. Bueno, excelente, Sara. Usted está en la respuesta correcta, ¿verdad? Todo siempre hecho para la gloria de Dios está bien. Sin embargo, aquí vamos a marcar un contraste entre la teología de la gloria humana del ser humano, ¿verdad? Y en contraste con la teología de la cruz, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esas dos, vamos a ver la diferencia. Y entonces vamos a ver aquí la teología de la gloria, que dice, triunfamos ya, ¿verdad? Triunfo yo mismo sobre todos los pecados y problemas físicos, económicos y espirituales. Todos creen que somos los mejores, ¿verdad? Es el auto yo mismo, ¿verdad? Me proclamo triunfador, exitoso en la vida. Soy capaz, todo lo puedo hacer por mi propia destreza, por mi propio entrenamiento, por mis intelectos, por mi capacidad y todo eso, ¿verdad? No hay problemas, todo está bien. Todos vienen rogando para escuchar la palabra y unirse a nuestra iglesia. Nuestra iglesia nunca tiene problemas. Los pastores y los líderes son estrellas de cine que llegan a ser muy conocidos y queridos por todos, ¿verdad? Su mejor vida ahora, ¿verdad? Destino final, el éxito y la prosperidad. Todo esto va de la mano con la teología de la prosperidad, ¿verdad? Si tú quieres, si tú crees, se sanarán tus enfermedades. Y si tú das el diezmo, Dios te lo va a devolver 100 veces. ¿Ha escuchado algunas cosas como estas? Donde literalmente Dios queda a un lado y todas las acciones del ser humano llevan a un final en el cual es de gloria, de vanagloria, de lujuria, de riqueza, de engaño, de lavamiento de cerebro a las personas, ¿verdad? Abusando la inocencia de los demás. Adelante, Nelson. Escuchamos, hermano. Sí, lo hemos oído. Un predicador muy conocido en Latinoamérica, Carl Luna, predica un mensaje antropocéntrico totalmente centrado en el hombre y termina siendo teología de la gloria. En cambio, la teología de la cruz redentora es el perdón de pecado en el sacrificio sustitutorio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. A él, tomar nuestra cruz y seguirlo. Gracias, hermano. Sí, ¿verdad? Es negarme a mí mismo. ¿Quién soy yo ante los ojos de Dios? Yo soy un miserable pecador, ¿verdad? Que
Nada de lo que yo sé, nada de lo que hago puede compararse con, con lo que Dios es, ¿verdad? Entonces, negarme a mí mismo, yo soy un pecador que necesito el perdón de mi Señor Jesucristo todos los días. Y al fin del día no sé nada, porque cada día me postro a sus pies para seguir aprendiendo, seguir escuchando de Él, ¿verdad? Cristo me fortalece, ¿verdad? El pasaje bíblico que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Cristo en nuestras vidas, por más fuertes, por más inteligentes, por más astutos que seamos, no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? También usted y yo sabemos que la lucha diaria está allí al orden del día. En nuestra vida como creyentes, la vida cristiana no es fácil. Dios nunca nos prometió que que si crees en mí, el mundo va a ser, la vida va a ser color de rosas, todo va a ser paz, tranquilidad, prosperidad, éxito en tu vida. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Satanás todos los días quiere que los hijos de Dios se alejen de él, pone barreras, pone problemas, pone dificultades, pone trampas, ¿verdad? Esa es la vida del cristiano, ¿verdad? Es por eso que necesitamos imperantemente de nuestro Salvador. Hemos recibido insultos, persecución, el rechazo ahora mismo, ¿verdad? De diferentes formas. Quizás no como en otros países donde no se permiten hablar de Jesucristo, pero sí de diferentes formas. Quizás los gobiernos no nos permiten compartir la palabra de Dios abiertamente o, gracias Jenny, o cuando pues no podemos decir nada a cualquier grupo que está haciendo lo que está haciendo porque nosotros somos los discriminadores, nosotros somos los anticuados, nosotros somos los desactualizados, ¿verdad? Y todo lo demás. Eso se ve casi a diario, ¿verdad? Jenny dice más bien cuando se cree en Dios, la vida es muy dura, es difícil y se necesita a Dios para salir adelante. Amén, hermana. Es verdad. Y eso es lo que estamos tratando de decir. Entonces, así Jesús, ¿verdad? Jesús nos dice, ya me van a arrestar y matar. Al tercer día resucité, eso dijo a los discípulos, ¿verdad? Pedro le dijo, eso jamás te sucederá. Si yo tengo que dar mi vida para defenderte a ti, lo voy a hacerlo. Y Jesús lo dijo, aléjate, Satanás, ¿verdad? Porque tú estás pensando, tú piensas en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios, ¿verdad? Jesús también nos dijo, si alguno quiere, seguirme, que se niegue a sí mismo. Si alguno quiere, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. Entonces, eso es a diario que vemos, ¿verdad? Y vale la pena mencionar también que a veces el ser humano fácilmente se distrae escuchando las mentiras de Satanás, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser importante? ¿Quién no quiere ser rico? ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Quién no quiere estar libre de enfermedades, verdad? Todo es como música a nuestros oídos y fácilmente escuchamos esas voces sin fundamentos bíblicos o éticos en muchos de los casos y nos alejamos de la voz verdadera que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único que tiene solución perfecta a nuestros problemas. Cargamos la cruz, ¿verdad? Después nos espera la gloria eterna en el cielo. En esta vida vamos a sufrir, vamos a llorar, pero no estamos solos, ¿verdad? Jesucristo nos prometió que nunca nos iba a abandonar, que siempre va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Mediante su palabra vemos el amor de Dios. Mediante su palabra escuchamos su voz diciéndonos,
tus pecados te son perdonados. Aquí estoy. Ánimo, ánimo, hijo mío, hija mía, ¿verdad? Eso es lo que, pero más importante que todo eso, tenemos los regalos espirituales, el perdón de pecados, la promesa de la vida eterna, y mientras estemos del otro lado del cielo, el Señor nos da la fortaleza espiritual mediante su palabra para hacer frente a las artimañas del diablo. Excelente. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esta parte? Y de los minutos que nos quedan, vamos a hablar sobre el proyecto final. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre Armida, hermana. Adelante. Pastor, ¿puedo Sí. decir algo? Adelante, hermana. Por Ok. supuesto. Dice, Jesús nos invita a compartir con Él la energía espiritual que le entrega el Espíritu Santo. La misión de Jesús es despertar en nosotros la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios. Su progreso de vida es traer la libertad a los oprimidos por el pecado y el mal. ¿Ok? Gracias. Gracias, ¿Yo? hermana. Sí. Y eso, sí. Gracias. Y eso es lo que Cristo ya ha hecho con cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora nos regocijamos en esa bendición que el Señor nos ha dado. Gracias, Armida. Muy bien, entonces, proyecto final. Proyecto final, ya llega la lección 7. Nos queda una nomás. Y el proyecto final comienza a activarse, dicho de esa forma, justo después de la última clase. Entonces, terminamos la lección 8. A partir de ahí tenemos 2 semanas para completar la tarea. Entonces, la tarea para este curso es elegir una de estas 8 lecciones que hemos aprendido. Usted escoge cualquiera de ellas que quiere enseñar, que quiere compartir con sus seres queridos, con sus amigos, con sus vecinos, compañeros de trabajo o con quienes usted vea conveniente compartir la palabra de Dios. Entonces, elige la historia, dice, me llamó mucho la atención la historia del nacimiento de Jesús y voy a estudiar esa historia con mis amigos, con mis compañeros, ¿verdad? O cualquiera de las historias que usted escoja. Entonces, también aquí va a definir su público, a quienes va a enseñar esta lección, cuántas personas, rango de edades, ¿verdad? Usted va a escribir aquí, diga, tengo en mente a estas personas, ya les invité, ya les llamé, ya hice la cita, posiblemente vamos a reunirnos, ¿verdad? Quizás un domingo, un lunes en la tarde, después del trabajo y todo eso. Entonces, define consideraciones especiales para su público, edad, conocimiento previo, ¿verdad? Entonces aquí depende mucho si va a ser con niños pequeños, va a ser la enseñanza más sencilla, ¿verdad? Si es con adultos, pues la enseñanza normal, y si es con adultos mayores, también vamos a pensar en ellos, ¿verdad? Y van a aplicar lo que hemos aprendido, identificar los personajes de la historia, los objetos, el lugar, cuándo ocurrió el problema, se resuelve el problema. Y como usted bien sabe, hay historias en las cuales los problemas no se resuelven completamente como nosotros quisiéramos, pero vamos a colocarlo eso, ¿verdad? Como ustedes lo encuentren. También van a identificar el punto principal de la historia, una línea o 2 líneas que resume la historia completa. También la aplicación práctica personalmente, ¿verdad? Aquí es qué pecado el Señor me lleva a mí como maestro a confesar y también a las otras personas. Entonces es importante ser muy concretos, algún pecado específico, ¿verdad? En esta parte.
¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Igual otra vez, algo personal donde yo veo que lo que Jesucristo ha hecho por mí y ese gozo, esa alegría, voy a compartir con mi audiencia, con los que están escuchando mi enseñanza, ¿verdad? ¿Y qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Aquí es como los frutos de mi fe, ¿verdad? Es el, ah, el consuelo evangélico. ¿Qué voy a hacer yo por gratitud a Dios lo que ha hecho conmigo, ¿verdad? Y al finalizar, ¿cómo va usted a comenzar de una manera que capte la atención? El gancho, ¿verdad? El anzuelo, una frase, una línea, algo que, no sé, que le conecte con la historia, una anécdota, algo que le ha pasado en su vida, quizás un chiste, sencillo, ¿verdad? Para conectar la audiencia con la historia bíblica. Alguna cosita, un dicho, una experiencia personal, algo que le haya pasado, ¿verdad? ¿Cómo va a contar la historia? Leer, contar en sus propias palabras, utilizar fotos, un video o algo más. Recuerde a su público que será mejor para ellos. Entonces, eso es. Y también, yo voy a asegurarme bien a ver si nomás necesito unas fotitos o si de pronto van a tener que enviarme un video. Para mí, en lo personal, por la dificultad a veces de hacer un video, está bien unas fotos. Nosotros confiamos en ustedes. Lo que queremos, anhelamos y oramos al Señor es que ustedes pongan en práctica esta enseñanza, ¿verdad? Compartiendo con otros la palabra de Dios, que sea de bendición para ustedes personalmente, pero también para las personas que van a escuchar la enseñanza hecha por ustedes. Entonces, si tienen alguna preguntita sobre cualquiera de las 11 preguntas, no duden en hacerme llegar por interno. Si hay alguna duda, por ejemplo, dice, mire, pastor, aquí no creo que se solucione el problema, ¿qué pasa? Y alguna cosita. Entonces podemos trabajar juntos en esa parte. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre el proyecto final? ¿Alguna u otro tema que tenga en mente? Armida, no sé si usted dejó la mano levantada o tiene alguna preguntita. Lo que pasa es que no sé cómo no lo puedo quitar. Ya le Ah, piqué ya. ahí. No sé cómo se quita. Entonces ¿Cómo? píquele otra vez, como le dije el otro día. Ah, ¿dónde mismo? Sí, Por eso, ahí voy. Tengo rato que estoy. Ah, bajar la mano, ahí está. Ah, ya. sí, ahí está. Sí, Gracias. pues ahí estabas. Ana, Gracias. Pastor, Ana, hermana, adelante. tengo una inquietud. Donde usted Sí, dice que hay que nombrar, o sea, poner los nombres de con quien voy a participar, o sea, de los que a quien yo les voy a enseñar. Así, los nombres de ellos. sí, 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 sí es conveniente, sí le parece bien. No es una regla, no es algo que tiene que Mm, hacerlo, ¿verdad? Entonces, ya. nomás pone, si de pronto va a ser con sus hijos o con su esposo, Mm, con sus familiares, ahí nomás los coloca el nombre, ¿verdad? Pero no es un imperativo, ¿verdad? ok, Nomás es como para gracias. darle para que quede más constancia en su estudio bíblico que usted como maestra va a hacer, ¿verdad? Entonces, después de un tiempo va a decir, mira quienes vinieron al estudio bíblico, ya me acuerdo de esta persona, ¿verdad? Nomás para que usted tenga Gracias, en sus pastor. archivos. Gracias, Ana, por la pregunta. Muy bien. ¿Hasta qué fecha tenemos para entregar el proyecto? Excelente pregunta. Entonces, vamos a ver si el jueves el jueves es 15, ¿verdad?
22 sería una semana, 29 sería ¿qué tal si hacemos hasta el 30 de junio? 30 de junio es la fecha límite para entregar sus proyectos finales. Si de pronto hay algún inconveniente, hay alguna, ¿verdad? Alguna, no sé, imprevisto en el hogar, en la familia, y de pronto no pueden terminar a tiempo, no se preocupen, pueden pedirme por interno una extensión de su trabajo. Más que un proyecto final, es la teoría, ¿verdad? Y la práctica de ustedes, que van a sentir el gozo de compartir con otros la historia que a usted mismo le hizo pensar, le hizo reflexionar, le hizo meditar y le hizo regocijarse en la bendición que recibió de Dios, ¿verdad? Es como tengo este regalo que el Señor Jesucristo me ha dado y ahora quiero compartir con otras personas, ¿verdad? Esa es la idea del proyecto final, más que ser como un examen, como un requisito para avanzar al siguiente curso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a terminar esta clase con la bendición de Dios Todopoderoso. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda siempre la paz. Amén. 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 Dios les bendiga a todos. Amén. Dios les Amén. Dios bendiga. les Buenas bendiga. noches. Gracias a todos por